Viví abuso sexual desde los 8 años hasta los 19 años, pero sí había el chantaje de que si tú hablas, algo malo va a pasar. Llegaba un momento que el chantaje era muy grande y yo terminaba siguiéndolo a él, que en ese tiempo para ella era una vergüenza de que era viuda y que Ok. yo fuera hija de diferente papá, que es lo que realmente podría yo, si estaba bien ser yo. Y empezaba yo a leer los labios de las personas para poder poner atención, porque yo no sabía qué estaba pasando. O sea, llegaba el momento en que decía, ¿por qué ya no escucho tanto? Y sentía que había un amor tan grande, y que decía, va a haber algo mejor. Mi sueño era de que yo no estaría en ese lugar de abuso. Llevo la taza de café, me senté en la parte de atrás y fue cuando dije, este es el primer acto de amor que yo empiezo a recibir. Digo, wow, sí se siente diferente, hoy puedo sonreír, hoy puedo decir que necesito, hoy puedo llorar, hoy puedo decir lo que hay adentro de mí. Hola, bienvenidos a este su podcast El amor no tiene forma, a otro episodio más. Hoy me acompaña otra amiga muy querida, la cual se lo dije ahorita y se lo repito y se los digo a todos ustedes. La admiro muchísimo, he sido seguidora de su proceso, de cómo ha crecido y solo tengo palabras de admiración, de cariño, de respeto para ella. Ya me van a entender cuando la escuchen. Es una guerrera nata y se los digo porque, wow, cuando yo escuché la historia espero que ustedes sientan lo mismo, esa admiración profunda y esas ganas de decir sí se puede. Y si ella pudo, yo también puedo. Entonces creo que en algún punto todos somos inspiración. Y qué mejor que escuchar estas historias para saber que hay personas que a veces la están pasando mal y que no debemos juzgar y que debemos de ser, de ver este mundo sin juicios, porque no sabemos las batallas que cada quien está librando. Y creo que ella es un ejemplo vivo porque siempre la veo alegre, sonriente y que no sabemos toda la historia que lleva detrás, pero que para eso estamos aquí. Así que bienvenida, Janet. Muchas gracias por hacerte disponible, muchas gracias por estar en este podcast. Así que nada, bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí, gracias por la introducción, me siento muy honrada de estar en este lugar, este espacio y sobre todo, como lo acabas de decir tú, aquí estamos para ayudarnos las unas a las otras. Muchas gracias. Así es, mi querida Janet. Y pues nada, vamos a empezar por el inicio. Quiero que me cuentes. Yo digo que ya no se nota, obviamente, pero Janet ha tenido todo un proceso para que ahorita esté hoy en día hablándonos frente a cámara, que ella escuche. Ahorita ella les va a contar la historia, pero de verdad que no se nota. O sea, su progreso ha sido tal que yo estoy asombrada. Pues nada, comenzamos, pues cómo naciste, esa condición que tienes y que para que la gente entienda lo que yo estoy diciendo, que es un reto para ella y que aprendió también a leer los labios para poderse comunicar. Así que, bueno, la primera pregunta ahí va encaminada. Cuéntanos un poco cuál es tu condición, si viene de nacimiento, si no, y ya de ahí nos vamos. Sí, mi nombre es Janet y tengo 47 años. Es una bendición hoy poder decir mi edad. Lo veo como un logro porque acabas de decir algo muy bonito, ¿eh? Cómo va uno caminando con todo el camino de la vida y a veces hacemos menos la edad. Pero a veces no se trata de la edad, se trata de cómo vamos creciendo. Y para mí es una bendición decir que tengo mis 47 años, pero esos 47 años han sido de aprendizajes, han sido de enseñanzas y ha sido sobre todo mi proceso, que nunca me había dado cuenta que el universo siempre me ha estado cuidando y yo hacía menos que el universo me estaba cuidando. Exactamente. Eh, bueno, platícales a la gente cómo,
ha sido este proceso de aprender a leer los labios, de aprender a comunicarte, porque lo que yo sé de tu historia es que justamente ha sido un proceso esta parte, entonces quiero que me cuentes un poquito de eso. Claro que sí, mira, llegar a la edad de mis 8 años, yo vivía con mi mamá. Mi mamá tenía a su segundo esposo. Ahí vivíamos todos en la casa, incluido mi padrastro, lo puedo decir. Vivían los hermanos de mi padrastro y también tenía un medio hermano. Durante el proceso que estaba yo viviendo con mi mamá, viví abuso sexual desde los 8 años hasta los 19 años aproximadamente por parte de mi padrastro, que fue más psicológico, y de parte del hermano de mi padrastro, que fue un abuso sexual. Durante todo este proceso yo sufrí un problema de oído y problema de habla. Nunca me pude tomar el tiempo el por cómo solucionar ese proceso. Llegó un tiempo en mi vida que yo sabía que yo no quería vivir lo que estaba viviendo. Hablaba con mi mamá, nunca tuve el apoyo de ella. Y sabes que ahí voy a poner un paréntesis. A veces como madre, y ahora lo puedo comprender, ella hizo lo mejor que pudo con la información que tenía en ese momento. No era que no sabía ser mamá. Y eso para mí ha sido más como claridad. Pero yo desde muy chica me sentí como que tenía mi alma muy vieja y sabía Okay. que lo que estaba viviendo era para poder crecer. Entonces, durante todo ese tiempo mi comunicación con el universo, con Jesús, Dios, siempre ha sido muy abierta de confiar. Yo pasaba todas las noches llorando, todas las noches decía que yo no quería estar viviendo lo que estaba viviendo. ¿Qué era lo que podía yo hacer? Hablaba con mi mamá era de que muchas veces me culparon a mí, que porque era mi culpa. Yo cargué con mucho tiempo con ese sentimiento de que por quien soy, estoy causando eso. Había mucha confusión mental, mucha. Y llegó un momento en mi vida que a mí me tocó, pues estaba yendo a la escuela, terminé la primaria, secundaria, preparatoria. Y durante todo ese tiempo, yo creía que yo era hija de mi padrastro, que hoy lo llamo padrastro, y voy descubriendo que no soy hija de mi padrastro, que yo tengo mi nacionalidad americana, y para mí fue como que se abrió otra puerta a mi mundo, en que dije, acá hay una oportunidad, donde yo me doy cuenta que soy ciudadana americana y puedo hacer mi vida en Estados Te Unidos. voy a detener un poco y que también a la gente le quede un poco claro. A ver, a los 8 años es cuando te empieza esta condición en el oído o así naciste, ahí ya me quedó la duda. El problema de mis oídos se hizo por el problema del abuso sexual. Yo cuando tenía la edad, precisamente, fíjate que me han llegado recuerdos, de cuando yo estaba en la primaria, tenía como 6 o 7 años, incluso estaban en concursos de poesía. Entonces yo sabía que se escuchaba muy bien, pero a raíz de que tuve mi abuso sexual, yo empecé a notar que tenía mucho problema de oído, en el sentido de que, por ejemplo, si la gente que me hablaba la parte de atrás, yo no los escuchaba. Eh, el cantar de los pajaritos, yo no los escuchaba. Digamos que de 0 a 8 años, pues digamos que tienes una infancia normal hasta que creo que, oh, pero ¿a los cuántos años tu mamá está con esta persona? O sea, ¿a cuántos años tenías cuando tu mamá se conoció a esta pareja? Cuando yo tenía 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y Pero medio, los abusos empiezan a los 8 años. Ok. exactamente. Obviamente porque él toma el tiempo de que conoció a su pareja, toman la decisión de que van a vivir juntos, entonces tomó tiempo, pero en realidad el problema empezó cuando la pareja de mi mamá invita a la familia a que vayan a la casa a vivir con nosotros. La razón por la que llevaron a vivir con nosotros era porque mi mamá y su esposo trabajaban, pasaban mucho Ok. tiempo todo el día trabajando, entonces tenían que ver que alguien cuidara por nosotros
y pues desafortunadamente en vez de cuidarnos, pues sí hubo ese abuso de muchas maneras y empezó a la edad de los 8 años. Aparte de la pareja, ¿llega a vivir contigo el hermano de la pareja de tu padrastro? Ujú. Así es, O sea, no solo tu mamá eh, invita a vivir a su pareja, sino también al cuñado. al cuñado, entonces el cuñado es el que hace más el proceso de abuso sexual, la pareja fue más psicológico también. Fíjate que tengo recuerdos del esposo de mi mamá. Desde chiquita yo batallaba mucho para aprender, matemáticas era una de esas. ¿Mm? Y no sé, había algo en mi cerebro como que no captaba de aprender. Y yo me acuerdo que me sentaba con él para hacer la tarea y siempre me decía una palabra de que decía, que sabes que tú no vas a aprender, tú no entiendes, tú no esto, tú no vas a lograr nada en esta vida. Y entonces yo lloraba, o sea, yo me acuerdo que lloraba y veía a mi mamá y yo digo, mamá, ¿no vas a hacer nada? O sea, mi mente era de que, ¿por qué, mamá? O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué lo estás permitiendo? Entonces, esas eran las preguntas que yo me empezaba a hacer que, a final de cuentas, que en un momento dado yo no hablaba. Yo me empezaba a quedar callada por toda la emoción, porque yo no sentía el apoyo tampoco. Entonces, Claro, al ver que tu mamá no alzaba la voz, pues era como, pues no, pues no, si ella no alza la voz por mí, pues yo también no la voy a alzar, ¿no? O sea, exacto, porque yo me había enterado ya porque yo me lo quedaba viendo a él, yo desde chiquita he sido muy preguntona. Entonces, llegaba de que me decía, le digo, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué me hablas así? Si yo estoy tratando de aprender, ¿por qué no tienes más así como paciencia conmigo? Y me decía, es que tienes que aprender de la manera que así, así, así. Entonces, para mí era como un shock. Me decía, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Y obviamente mi espejo, que es mi mamá, le decía, pues, ¿por qué ella no habla? ¿Por qué no decía? Mi confusión era esto, Nelly. Mi mamá era muy buena en su trabajo. Ella trabajaba para, en ese tiempo allá en México se hacen las maquiladoras. Y ok, ella era jefa, era supervisora. Entonces, ok. yo sabía que tenía un rol muy fuerte, muy de estricta y todo. Y la confusión que tenía era de, porque en su trabajo sí era muy buena, de ser exigente, porque a veces la llegaba a ver y tenía amigos del trabajo que me platicaban de ella, pero cuando estaba en casa con su esposo era callada. Esa era mi confusión que yo tenía con mi mamá. Claro, o sea, tú al ver a una mujer aguerrida que se defiende, empoderada, por así decirlo, y incluso con poder en su trabajo, y en la casa ser completamente diferente, y que a ti no te defendiera como esa mujer que tú veías para ti, fue como, ¿qué pasa aquí? Y Y yo creo, bueno, lo que dices, ¿no? El problema de que empiezas a quedarte sin la parte del oído, que empieza a los 8 años y se va un poco agravando, ¿no? exactamente. Y yo empecé a sentir que ya cada vez iba bajando mucho mi nivel de escuchar. Llegaba un momento que lo que yo hacía era ver a la persona y empezaba yo a leer los labios de las personas para poder poner atención, porque yo no sabía qué estaba pasando. O sea, llegaba el momento en que decía, ¿por qué ya no escucho tanto? Entonces, a veces en las clases me sentaba lo más enfrente que yo pudiera para poder comprender toda la información que tenía que aprender, pero llegaba así tiempo que empezaba a observar a la persona y decía, ah, voy a empezar a leer los labios y a lo mejor ya empiezo a comprender de qué están hablando. Wow, qué Pero a interesante. raíz de que también empiezo a tener problemas del oído, yo tampoco ya no me puedo escuchar. Pero yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca. O sea, yo sentía que yo hablaba normal como todos. Ok, Pero y ahí tampoco ni los maestros se daban cuenta, ni tu mamá se daba cuenta, nadie. nadie, Ok. nadie. O sea, yo no puse esa atención. Ahí, ¿cómo te sientes? O sea, cuando entra esta persona a la vida de tu mamá y a tu vida, ¿te sientes desplazada en cierta parte? Porque ahí justo, o sea, si dices, me está pasando esto, pero no hay un adulto que me diga, oye, ¿estás bien? O, si te sentiste desplazada o, o si ya no recibías la misma atención de tu mamá o ahí cuéntame cómo era la situación en casa. Mira, cuando mi mamá,
no me acuerdo mucho de cuando yo tenía 2 años, pero me han llegado algunas memorias. Mi mamá pues trataba de darme la atención. Yo entiendo que su proceso de ella fue muy, voy a poner la palabra, que vivió un proceso como que ni ella lo esperaba. Cuando quedó embarazada de mi papá biológico le dio a mi mamá todo el soporte. Ella apenas estaba terminando de estudiar la universidad y el que sostenía la casa era mi papá biológico. Mi papá biológico tenía diabetes juvenil. Cuando ya Ok. mi mamá queda embarazada, él fallece en enero de 1977 y yo nazco en septiembre de 1977. Entonces, durante todo ese tiempo mi mamá se quedó sola. Y tener, yo siento que ese cambio de que tenía que, cómo le iba a hacer para mí sostenerme, cómo va a tener que el trabajo, porque el que sostenía la casa era mi papá. Y tu mamá Entonces, en ese entonces vivía en Estados Unidos y y se regresa a México, porque entiendo que tu papá biológico es americano o se conocen aquí en México. mi papá biológico, él, fíjate cómo es el amor, ahorita que está, el amor no tiene forma. Mi papá estaba muy emocionado de que yo ya fuera parte de la familia, pero él también sabía de su enfermedad. Me voy a la historia de mi papá. Mi papá vivía en Monterrey y por su situación que Ujú. tenía de que era diabetes juvenil, siempre fue sacándose adelante, pero sus papás eran sobreprotegidos, que son mis abuelos. Y él dice que bueno, lo que me cuenta mi abuelita de parte de mi mamá, que él se movió a Juárez. Yo crecí en Ciudad Juárez, es una frontera con El Paso, Texas. Entonces, él se movió a Ciudad Juárez, hizo su carrera, él estudió economía, economista, y compró su casa para tener su propio lugar. Eh, Cuando él sabe que ya va a morir, porque es un proceso también cuando tienes diabetes juvenil, tiene que tener más cuidados, él ya sabía que iba a fallecer. Él dejó Ujú. todo en orden en el hospital donde quería que yo naciera y que yo naciera con la nacionalidad americana, porque él tenía la la nacionalidad gracias a mis abuelos. Ok. Entonces, qué amor tan grande de dejar todo en orden. Antes de todo, yo dije, wow, o sea, qué es ese amor de que a pesar de que no estaba físicamente, él me está diciendo, yo estaba lista para prepararte para recibirte. Sí, el mensaje que él te dejó. Ok. Sí, Y tu mamá entonces sí va al hospital donde él dejó todo listo y ahí es cuando, bueno, en ese hospital naces. Y ya de ahí se regresa otra vez a México. exacto. Ok. Entonces regresa otra vez a Juárez. Yo crecí toda mi vida en Juárez, desde que nací, nada más nací, y luego otra vez me llevaron pero esa parte donde que yo nací, que mi papá biológico, esa parte, ahí mi mamá lo quiso borrar. Ok. Esa parte no te la cuenta a ti nunca, esa parte De para que ti. soy americana, nada. Haz de cuenta que nunca existió. ¿Qué Cuando te llega a decir, perdón, qué te llega a decir a tu mamá acerca de tu papá? ¿O cuál es la versión que te cuenta? la versión que me cuenta es que en ese tiempo para ella era una vergüenza de que era viuda y que Ok. yo fuera hija de diferente papá para mi hermano, en ese caso, yo ya le daba vergüenza de que no quería que yo supiera la historia. Y otra cosa, no sé, obviamente también hoy lo veo que es una creencia de ella, que si sentía que yo iba a saber la verdad de que iba a ser ciudadana americana, yo me iba a salir muy pronto de la casa. Entonces que ella tenía esa creencia de que crecer en Estados Unidos no es lo mejor para ti, porque ella Ok. siempre creció en México. Ella era de Ciudad Juárez. Ok, ella por esta parte como en teoría de protegerte y también de su miedo decide que la mejor opción es ocultarte que eres ciudadana americana. Exacto. Ok, ok, Entonces, vamos entendiendo la historia un poquito. exactamente. Pasa de los que tengo de 1 año, bueno, desde que nací hasta los 2 años, yo estoy con mi mamá sola.
La que a veces nos cuidaba de vez en cuando era mi abuelita de parte de mi mamá. Mi abuelita de parte de mi mamá me cuidó hasta los 2 años porque llegó un momento que mi abuelita también quiso tomar la decisión de moverse, en ese caso como inmigrante, a Estados Unidos para poder en un momento dado tener mejor futuro. Entonces mi Ok, mamá se queda sola prácticamente conmigo. Recuerdo, eso sí recuerdo muy, muy así como que hasta parece que lo estaba muy viva. Mi mamá me empezó a dejar muchas casas, con tal de que ella pudiera trabajar y todo, y me dejaban en casa para que me cuidaran y todo. Y yo me acuerdo que me sentía tranquila, o sea, no tenía miedo porque yo sabía que mi mamá estaba haciendo lo mejor que podía. Cuando pero ya, eran casas de amigos o casas de conocidos, vecinos, o sea, donde encontrara espacio para que te cuidaran, ahí te llevaba. exacta, Ok, exacta. Ya cuando ya cumplo los 2 años y medio aproximadamente, ya es cuando conocí a su segundo esposo. ok, y empieza toda esta travesía y todo este proceso para ti de crecimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Obviamente no romantizar porque el abuso tiene su nombre, entonces, pero eh, pues sí empieza este caminar para ti que no fue nada fácil y que no puedo ni siquiera imaginar ni dimensionar que que un niño o niña pueda pasar por esto, porque es un evento bastante traumático, bastante complicado, bastante difícil y y que no, de verdad, o sea, no me puedo ni imaginar ni entender tu sentir, ¿no? O sea, pero eh, cuéntanos, hasta qué edad esta persona cometió este abuso hacia ti. Ok, recuerdo cuando empezó el proceso, Nelly, jo, disculpa. Tranquila, mira, este es un espacio libre sin juicios y yo sé que no es nada fácil recordar esto y hasta donde tú quieras compartir está bien. Yo creo que es importante aquí recordar, la educación es muy importante que se la den a todos, sean los niños, sean la edad que tengas, hasta que cierto límite las personas pueden tocarte a ti. Yo no aprendí ese límite. Cuando la persona que yo tenía 8 años, que ya se me empezó a acercar y que me abusó sexualmente de mí, recuerdo que me habló al oído, que yo creo que de cierta forma es por eso empecé a tener más problemas del oír, aparte del impacto, pero también él me decía, esta es la forma de cómo recibir amor. Y yo me quedaba como que, estaba chica, pero yo decía, esto no es normal. Y pues mi mamá pues no estaba en casa porque estaba trabajando todo el día. Cuando yo me acerco a ella ya a cierta edad, no recuerdo cuánta edad que tenía porque también tenía el chantaje emocional de que si yo hablaba algo malo iba a pasar. No recuerdo que lo malo porque no tengo ese recuerdo, sinceramente, pero sí había un chantaje de que si tú hablas algo malo va a pasar. Entonces, la primer día que pasó ese momento, yo me acuerdo que me quedé sentada después del abuso y dije, ¿qué pasó aquí? ¿De qué se trata esto? Yo me acuerdo que yo tenía confianza en esa persona que nos cuidaba en la casa, porque era la persona que nos abrazaban, que nos recibían, que nos daban de comer, que pues hacían lo que tenían que hacer como cuidadores, ¿verdad? Entonces, sí, para mí mi cabecita era como que, ¿cómo? ¿Qué realmente es el amor? Claro, o sea, una niña se empieza a cuestionar todo. Sí, sí, Y esto justamente por esta intimidación que te hace, decides no contarle nada a tu mamá, no contarle nada a nadie. Tampoco nota nada raro en ti, tu mamá no te pregunta nada o si tienes algún comportamiento extraño.
Porque me fui creciendo, mi mamá siempre me hacía una pregunta, que por qué siempre lo seguía a la persona, porque llegaba un momento que el chantaje era muy grande y yo terminaba siguiéndolo a él. Pues cosa que me pedía, yo lo hacía y así. Entonces mi mamá siempre me decía, por qué tanto lo sigues? Me acuerdo que le decía, le digo, pues algo malo puede pasar y si no lo hago me puede afectar, o sea, nos puede afectar a todos, o sea, pero no sabía qué tan el impacto que era que pudiera pasar, porque eso sí no me acuerdo muy bien cuál fue el chantaje emocional, si era para mi mamá o para mí, no me acuerdo. Pero llegaba un momento que mi mamá se enojaba conmigo porque me decía, es que tú estás mal, tú no estás bien. Y antes era muy chillona, yo lloraba por todo. Entonces, llegaba un momento que yo le decía a mi mamá, me siento como que no sé cómo manejarlo, o sea, tenía tanto miedo hasta de hablar, y luego como que ya cuando llegaba con mi mamá lloraba, o que ya decía, ay, ya llegó mi mamá, y yo lloraba. Me dice, ay, ya vas a empezar a llorar, ya, vete de aquí, por favor. Yo como que, esa es a la confusión que yo empezaba a tener de que realmente quién podía ser yo. ¿Quién puede hacer que la persona que pueda expresar la emoción o no puede expresar la emoción, si lloraba o no lloraba, qué es lo que realmente podría yo, si estaba bien ser yo? Claro, ahora entiendo. O sea, vivías en un entorno donde todo mundo te callaba, donde justo no podías expresarte de ninguna forma porque o sentías amenazada o juzgada. Entonces decides callar. Decidí callar. Cuando yo, me voy a brincar un poquito, Sí, sí, cuando yo claro. ya descubro esa parte de que sí que soy ciudadana americana, la descubro porque mi mamá tenía mi acta de nacimiento siempre guardada. Una de las habilidades que empecé a tener era de que, como yo siempre estaba alerta de cuando iba a estar a solas con la persona que me gustaba, trataba de buscar la forma de no salir, de no estar a solas con él para que ya no pasara más seguido. Entonces, yo siempre me puse muy alerta a todas las cosas, de cómo los movimientos, qué hacía la gente, cómo se movían las personas, lo de los labios, porque me empecé a poner como muy alerta para todo. Entonces, yo recuerdo que cuando a veces íbamos a Estados Unidos, nosotros siempre teníamos problemas con la inmigración, porque yo siempre pasaba con el nombre del apellido del segundo esposo de mi mamá, pero en mi acta de nacimiento estaba registrada con el apellido de mi papá biológico. Ok. Entonces, cada vez que yo pasaba inmigración, yo decía, ¿por qué estoy teniendo problemas con la inmigración? Te digo, siempre me hacía preguntas, ¿qué está pasando aquí? Hasta que ya el día que vi que donde guardaba mi mamá el acta de nacimiento, yo sabía la rutina de mi mamá, dije, voy a ponerme a buscar qué es ese papelito. Y ya lo encontré ese papelito, todo estaba en inglés. En ese tiempo yo no sabía nada de inglés. Me acuerdo que agarré un diccionario y para poder traducir todo lo que decía en ese papelito, y ya vi que decía mi nombre, decía el nombre de mi mamá, decía mi fecha de nacimiento y vi el nombre de mi papá. Yo dije, ¿quién es esta persona y quién es la persona con la que estoy en la casa? No son los mismos nombres. Ujú. Y entonces es ahí donde yo, en ese tiempo, ya tenía ya como 16 o 17 años, yo ya empiezo a ser un poquito más como rebelde, la palabra, de que simplemente la gente me callaba, yo decía, tú no tienes el derecho de callarme, yo voy a hablar lo que tengo que hablar, ya como que empezaba a alzar más la voz, porque también ya estaba en la preparatoria, y ya estaba empezando a estudiar más, y una de las cosas que yo siempre he amado son los libros. Leía muchos libros de autoayuda, muchos. Entonces ya me estaba como que preparando, dije, necesito prepararme yo mentalmente, necesitaba prepararme algo para poder alimentarme. Sinceramente, tenía mucho miedo yo de volverme abusadora también. Ese era mi miedo más grande. Tu miedo era convertirte en la persona que con la que estaban haciendo contigo, ¿no? Ese Wow. era mi miedo más grande, pero este quería estar aprendiendo a leer, porque decía, no, 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 o sea, porque en un momento dado sentía que yo también me estaba convirtiendo como esa persona, porque era la con la que estaba pasando más tiempo, ¿sabes? Cuando ya llega Pero había algo dentro de ti que te incitaba o
O a lo mejor esta vocecita, ¿no? De por aquí es, ¿no? Esa vocecita se le llama intuición. Ujú. Se le llama cuando habla con el universo. Para mí, Jesús, Dios, esa vocecita. Y le agradezco mucho, mucho porque me he dado cuando estás en esos momentos que no sabes para dónde ir, que no sabes para dónde, a quién pedir ayuda. Gracias a los libros también, pero también gracias a los momentos en que yo me quedaba así en silencio y sentía que había un amor tan grande y que decía, va a haber algo mejor, va a haber algo mejor. Y esa es tu motivación y tu esperanza para Sí, seguir, para leer, para prepararte. sí. Y te prepararon para lo que venía Sin y te duda, empoderó. claro que no lo entendía en ese momento, fíjate. Era, mi impulso era de que en un momento dado yo sentía que me tenía que salir de la casa. ¿Cómo? No Claro. sé. Te Pero cansaste. yo sentía, dije, ya estaba en mis 17 años, dije, mis 18 años, voy a buscar la forma de salirme. O sea, ¿cómo? No sé. Cuando yo encuentro ese documento de que soy ciudadana americana, para mí fue como que me abrieron una puerta. Ahí es cuando yo sí me enfrento a mi mamá. Me acuerdo que iba saliendo del trabajo, llegando del trabajo, y le dije, tú no entras aquí, tú y yo nos vamos a ir a hablar. Dije, yo no tengo nada que hablar contigo. Sí, vamos a hablar porque yo te estoy diciendo yo. O sea, ya tenía un poco más la voz más de que sí, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, pero porque ya tenía también mucho enojo dentro de mí. No, llegaba un momento que decía, pues si no me escuchas ahorita, lo tengo que, no, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando ya le pregunto realmente de quién es esa persona, quién es, y esa persona soy yo, quién es ese hombre, ya cuando me dice, no, dice, tú eres ciudadana americana, tu papá, el que está en la casa, no es tu papá, no te enojes con él. Le digo, no estoy enojada con él, digo, estoy enojada contigo, por no decir la verdad, por no, le digo, porque en todos esos años nunca me apoyaste. Nunca me diste ese amor, siempre pensaste que yo fui la culpable de todo. Pero una cosa te voy a decir, cuando yo tenga mis 18 años, yo me voy a ir de aquí. ¿Cómo? No sé, pero yo me voy. Y así se quedó. O sea, mi meta fue de que yo necesito salirme de ese lugar, porque yo sabía que en un momento dado iba a crecer más ese abuso y a final de cuentas yo también me iba a hacer igual que ellos. Ah, ah, ok, y me dijiste que a los 15 descubres esta acta. Entonces pasan, sí te esperaste esos 3 años a Sí, que tú cumplieras los 18. sí. Durante todo ese tiempo, ya tenía más o menos como 16 años, yo sé que yo no fue que recibí esa información, yo sabía que estaba recibiendo la guía. Lo que yo hice es cambiarle papeles con mi abusador, porque yo sabía que en un momento dado me iba a cumplir lo que yo le pedía. Entonces le empezó a decir, le digo, ¿sabes qué? Le digo, ay, tengo muchas ganas de aprender a manejar. Me gustaría que me enseñaras. Me gustaría que me dieras la oportunidad de aprender. Y siempre a la actitud de que, ¿para qué quieres aprender? Digo, porque quiero ser una mujer que quiera moverse. No quiero ser una mujer nada más quedarse quieta. Y me empezó a enseñar a manejar. Yo empezaba así, pero mi mente era de que digo, en el momento que tenga mi carreta, ya voy a poder agarrarlo y moverme. Pero necesitaba aprender a manejar. Entonces pasábamos los tiempos, obviamente para mí era pasar más tiempo con él, pero ya no lo veía de la manera de que me iba a hacer ningún daño, porque yo dije, ahora lo estoy sacando provecho para poder hacer mi sueño realidad. Que era salirte de ahí. Sí, sí. Eh, ¿Y trabajabas y estudiabas? y en ese tiempo no estaba trabajando, pero mi mamá siempre nos daba nuestro domingo
Entonces siempre te nos daba por el domingo porque limpiábamos la casa o porque hiciéramos algún trabajo, algo de así, y siempre nos daban dinerito. Yo ese dinerito lo empecé a guardar, lo empecé a guardar. Cuando ya llega la edad de los 18 años, yo me tomo la decisión de que quiero estudiar en Estados Unidos en la universidad. Ahí todavía estaba viviendo con mi mamá, pero busco la opción de que cómo puedo yo empezar a estudiar en Estados Unidos y investigar todo el proceso también tomó tiempo, ¿verdad? Y también hago el proceso de que puedo estudiar y trabajar ahí dentro de la universidad y empiezo como a hacer esos planes, moviendo, pero en un momento dado yo sola. No tenía la ayuda de nadie, ni a quién preguntarle, ni nada. Y aparte que una parte de mí también lo asimiló, de que, ¿sabes qué? No tienes a nadie, o te mueves tú, o te mueves tú. Tú Esta, solita te empoderaste. nah, o sea, la agarraba. En ese tiempo, también una de las cosas que me propuse es de que yo me empecé a estudiar inglés. Cuando yo me meto a estudiar inglés es en Estados Unidos para ya irme preparando, ahí sí empiezo a conocer un poquito más de gente. Ya cuando diga, ok, voy a empezar acá a moverme acá y preguntando. Era la única forma que yo podía estarme moviendo. Hay, Allá en la parte de mí que cuando yo estaba allá, bueno, en ese tiempo que estaba en la frontera, yo Ujú. decía, de aquí sí soy, porque cuando estaba en México yo me sentía como que no, pero no era por México, era por el lugar, el ambiente donde estaba Lo que viviendo. representaba para ti, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy no, hoy ya veo diferente mi lugar. México para mí es mis lugares favoritos de donde puedo visitar, pero hubo mucho rechazo en muchas cosas, muchas. Fíjate que de una de las cosas, hablando de situaciones que nunca me di cuenta de mi oído y de mi habla, perdón, aún así había gente que me decía, no te entiendo lo que hablas, pero ni modo. Pero yo nunca tuve la atención, decía, pues, ¿por qué hablo diferente o qué no hablo? Porque nadie me decía qué pasaba. Pero eso no me detuvo, eso sí te lo puedo decir, no me detuvo. Yo dije, ni modo, voy a buscar la forma que me entiendan como sea. Porque dices que, o sea, aún así aprendiste inglés. Así aprendí inglés, o sea, no me importaba, o sea, yo no quería pensar en mi cabeza si me entendías o no. Dije, yo voy a buscar la forma que me vas a entender, cómo, no sé. Y eso fue un reto para mí, fue un reto de decir, porque decía, hay veces que yo veía la cara de las personas y que, no sé de qué me estás hablando, pero creo que me estás diciendo esto y esto. Em, Mucha gente está preguntando cómo hablaba antes, ¿ah? Y le digo, lo que pasa es que con mi voz era de que yo no movía los labios, yo hablaba hacia adentro, yo no gritaba, yo no expresaba, entonces yo hablaba como muy bajito Ok. y mucha gente batallaba para escucharme qué es lo que estaba yo hablando. Ok. Sí, es lo que yo les decía al principio, que sí, y has tenido un progreso impresionante. O sea, yo ahorita y hace algunos meses que también yo la escuché, era como, wow, o sea, wow, que tú no te puedes imaginar, ¿no? Todo el proceso que ha sido para ti, justamente esta parte de comunicarte. Y como dices, ¿no? Que a lo mejor, pues tú hacías el esfuerzo y que las otras personas eran así como, ay, no te entiendo, pero ahí estabas, aguerrida a que te entendieran y que no importaba y que te tenías que comunicar como fuera, ¿no? Y bueno, vas a regresar bueno, te preparas todo este tiempo, casi 2, 3 años, y cuéntame cómo fue ese día que tomaste la decisión de irte. Ya llegó un momento que ese día, como le comento, pasaba mucho tiempo en mi ser, estar en oración. Llegó un momento en que yo ya tenía los 18 años y medio más o menos, ya tenía lo de la escuela, ya tenía todo. No hubo una razón específica,
Yo creo que más que nada porque ya sentía que ya tenía la edad, ya en un momento dado no podían tomar decisiones por mí, principalmente. Me acuerdo que me fui a la escuela ese día, agarré ciertas cosas que yo podía llevarme de la casa, ropa y alguna cosita que yo pudiera tener para, para estar bien. Llegué primero con un amigo y me dijo, sabes que no te puedo recibir, pero mañana, al otro día, podemos buscar alguna opción. Dije, no, está bien, no pasa nada. Y agarré el carro, no me importó si me iban a regañar o no. Yo agarré el Que ese carro, carro no era tuyo. era mío, agarré el Ok. carro. Este, pero fue un momento en que yo me quedé sentada en el carro y dije, ¿a qué voy a la casa otra vez? Me acuerdo que le hablé a mi mamá esa noche. Digo, quiero que sepas que a partir de hoy ya no voy a llegar a la casa. Y te hablo porque te amo mucho y porque también tú mereces ese amor que sepas qué está pasando conmigo, pero sinceramente yo no puedo vivir en esa casa. Esa primera noche la pasé en mi carro, dormí, hasta se siente que fue de las primeras noches en que yo dormí en paz, en que no sentí que nadie me buscó, me quedé de parte del lado de Estados Unidos, me quedé O en un sea, buzón a ver, te detengo tantito. Tú, el amigo estaba en Estados Unidos, el amigo estaba en México. en Estados Unidos, Ah, o sea, tú agarras el carro y cruzas la frontera con todo el carro. del carro, me voy. Ah, hasta Ok. aquí, o sea, como que llego a mí hasta aquí. Ok, y Porque ahí es también cuando dices, no regreso a México. de repente decía yo, pues mi mamá conoce Juárez. Dije, pero no, porque mi mamá casi no conocía, pasábamos la frontera, pero no conocía muchos lugares. Pero como yo ya empezaba a manejar, yo ya me empezaba a mover más en el Paso, se llama el Paso, Texas. Entonces, a mí la curiosidad siempre la he tenido. Yo empezaba a moverme como conocer acá, hice más amistades en parte de cuando estaba estudiando inglés y ya conocía un poco más de gente. Me sentía como que dije, aquí sí puedo pedir ayuda, aquí sí puedo decir que necesito. Claro, era tu lugar seguro. Sí, porque yo sentía Estados que Unidos nadie, se yo convirtió en tu sentía que lugar nadie me seguro. iba a encontrar. Entonces, cuando yo agarro el carro y todo, me voy para el Paso. Me dijo esa persona, me dijo, no te puedo recibir, pero mañana buscamos un lugar a ver cómo nos movemos, ¿sí? Yo me acuerdo ese día que me quedé sentada en el carro, mi pregunta era, ¿cómo lo voy a hacer económicamente? ¿De trabajo? ¿Para sostenerme? Pero llegó un momento que dije, eso es lo que menos importa. Lo más importante era mi seguridad. Era sentirme que yo pudiera estar en un lugar para mí. Aprendí, esas fueron las lecciones más, un gran reto porque no mucha gente lo hace desde acá del corazón, aprender a decir sí y no saber cómo se van a llegar las cosas. Pero hacer ese sí contundente, decir, mi sueño era de que yo no estaría estar en ese lugar de abuso. ¿Cómo llegan las cosas? No sé cómo va a llegar el trabajo, cómo va a llegar el dinero, cómo va a llegar un lugar donde voy a vivir o cómo va a llegar, no. Pero mi prioridad era yo y aprendí a decir sí. Y como llegue lo demás, llegaba. Me acuerdo que me quedé dormida en el carrito en la parte de atrás, dormidita, tenía mucho tiradero de la ropa y todo, pero yo era feliz. Me acuerdo que en la mañana siguiente yo me quedé en un lugar como un vecindario cerca de donde vivía mi amigo, pero no quería tampoco molestar, pero estaba cerca. Pero me acuerdo que me llegué así, había alrededor casas. Al otro día en la mañana, una persona desconocida me toca la ventana de mi carro. Me toca el vidrio y luego me dice, señorita, ¿estás bien? Me la quedé viendo, ya bajé el vidrio y le digo, sí, yo estoy bien. Ok, no le pasa nada. Le dije, no, no, le dije, muchas gracias por preguntar. Dice, ¿quieres una taza de café? Me la quedé viendo y dije, ¿me está ofreciendo una taza de café? Le dije que sí, muchas gracias. Me llevó la taza de café
me senté en la parte de atrás y fue cuando dije, este es el primer acto de amor que yo empiezo a recibir. Guau. Entonces, wow. Sí, empezaste a confiar que todo iba a salir bien. Empecé a confiar en que te iba a salir bien. ¿Cómo? No sé, pero sabía que iba a salir y en el momento que confías, las cosas empiezan a llegar. Las Ese personas. salto al vacío. eh, Y a partir de ahí, pues empecé a moverme, que no me he dado es sobrevivir, porque era mi propósito, sacarme adelante, trabajar, moverme. Ah, terminé la universidad, tomé la decisión de estudiar psicología. Y sabe que Wow. aparte de estudiar psicología, lo hice para mí. Lo hice porque yo no quería, yo quería seguirme atendiendo, quería seguir trabajando en mi parte mental y comprender. Es cuando ahí donde me entra la palabra más grande que yo no sabía que era abuso. Ahí es cuando yo empiezo a comprender qué es realmente un abuso. O sea, más bien como tú no dimensionabas lo que habías vivido hasta que estudias psicología. Exacto. Wow. Y sí, o sea, entonces ya toda esta parte ya pasa en Estados Unidos. Ya empiezo aquí en Estados Unidos, eh, termino mi carrera, tengo mis trabajos. Casi la mayoría de todos los trabajos he trabajado para niños. Mi habla del oído seguía ahí, pero yo llegaba un momento en que yo no me preguntaba. Yo seguía enfrentando los retos, me entendieras o no me entendieras. Había ciertas críticas, muchas críticas tuve, muchas. Hasta ciertos trabajos que no me aceptaban por esa situación, pero yo decía, pues ni modo, no me lo dan, pues voy a seguir buscando. Trabajé también de mesera, trabajé limpiando baños, o sea, trabajé de todo. De lo que encontraras. Lo que encontrara. ¿Por qué? Porque yo en un momento dado decía, lo importante es que yo tenía que seguir saliendo del lugar. Yo me sentía que tenía, que me movía y me movía y me movía. O sea, tenía que seguir creciendo. Viví en diferentes opciones, cuartos. Recuerdo en uno de los cuartos que viví, era una casa, pero estaba rentando el cuarto. Pero para poder vivir ahí tenía que cuidar a una señora que tenía ciertas, ella era una persona mayor de edad y que tenía que darle más atención. Yo le decía que estaba bien, con tal de poder vivir y no pagar mucho de renta, ese tipo a lo que llamo que yo decía cualquier trabajo, cualquier. Am, Sí, para ti cualquier cosa también era mejor que regresar a México. claro, claro, sin duda. Llegó un proceso para mí, como voy estudiando también, yo sigo pasando más tiempo en leer. Llegó un tiempo en que yo aprendí a acercarme más a mi mamá, que nos llamábamos más seguido, porque O sea, sabía todo que ese tiempo sí, perdón, todo ese tiempo sí seguiste en comunicación con tu mamá. hubo un tiempo que no. Hubo un Ok. tiempo como que yo estaba enojada y nos dejamos de hablar. Debe ser como que una vez a la semana nomás le hablaba a decirle para que sí estoy bien, pero no podía platicar con ella porque estaba yo muy enojada. O sea, todo el proceso como que necesitaba yo pasar para comprender por qué viví lo que viví, para qué lo viví. Ok. ¿Y en este punto ella ya sabía o no? Cuando yo empiezo a estudiar la universidad es cuando yo empiezo a comprender más. Y es cuando yo dije, tengo que hablar más con mi mamá. Porque dije, no me sentía ya tampoco yo bien. Empecé a comprender qué significa realmente abuso, cuando no es. O sea, el vocabulario no me cabía en mi cabeza que esto es lo que yo viví era un abuso. Porque obviamente ya lo normalizas que así debes de recibir el amor. Claro, porque empezó con esta vocecita que esta historia, idea que él te vendió. Exacto, exacto.
Te estoy hablando más o menos que ya tenía como 20 años o 21 años, o sea, sí duré un buen rato sin hablarle a mi mamá más que una vez a la semana, pero ya que me senté con ella, necesitamos hacer las paces nosotras. Cuando platico con ella siempre era sola, yo no podía estar en la casa con los demás con los que vivían allí, porque para mí era como que aléjense todos y yo puse mi hasta aquí nomás. Y me decía mi mamá que estaba bien, que podíamos platicar y todo. El amor creció tanto en nosotras, pero porque también yo empecé a perdonar. Yo le decía a mi mamá, no lo entiendo por qué no pudiste detener esto, pero en mí quiero que sepas que yo sí tuve la fuerza para detenerlo y créeme que siempre te voy a amar. Pero no me pidas que regrese a la casa porque yo no puedo estar en esa casa. No es porque no te ame, pero es simplemente porque yo me amo más para estar en un lugar donde yo no quiero estar. Fue muy importante todo ese proceso. Mi mamá murió joven. Yo tenía ya como 33 años aproximadamente. Empiezo a vivir otro proceso con mi mamá. Mi mamá fallece cuando yo tengo 33 años. Cuando ella fallece, yo me siento muy, muy devastada porque en ese momento yo no entendía qué estaba pasando, porque era para mí como que estábamos haciendo las paces, estábamos haciendo mejor relación y como que en un momento dado una parte de mí también se estaba muriendo. Desafortunadamente pasé por un proceso también de tomar mucho alcohol. Sabía que mi proceso de tomar alcohol viene desde que yo estaba viviendo con mi mamá. El alcohol Ah, o sea, estaba, empieza como adolescente, más o menos. yo empecé a tomar alcohol casi desde los 9 años, Wow. porque siempre había alcohol en la casa. Mi mamá tenía fiestas. Y a veces a mí y a mi medio hermano nos mandaban a que decían, vayan y preparen las bebidas y pruébenlas para ver si están bien. Ok. Sinceramente, cuando tenían las reuniones de fiestas los fines de semana, el poder yo tomar algo de alcohol para mí me daba como que calma, Sí, fue porque tu no, salida de escape, ¿eh? no sentir el dolor de lo que estaba pasando. Entonces, también eso fue otra de las historias que yo sentía como que este se llama abuso también. Claro. No era muy frecuente el tomar con ellos, pero sí era muy seguido, pero ya mi cuerpo sabía de que si tomaba alcohol, era de que, ya no sentía tanto dolor, ya sentía que se desvanecía un poquito el proceso. Claro, y cuando muere tu mamá es cuando se agrava esto. Sí, exactamente, se agrava. Y es cuando yo me empiezo a preguntar, ¿quién soy yo? Porque realmente yo no tenía claro, estuvo muy bien que me haya salido de la casa, estuvo muy bien que haya tenido la meta de estar trabajando y trabajando y trabajando con tal de sobrevivir, pero ya llegaba un momento en mi vida que yo me veía triste siempre, que yo me veía, sentía, en cierta forma puedo decirlo, que si cuando mi mamá fallece, yo sentí que también me morí, en cierta forma. Pero yo decía, no, ella se murió, pero yo no sabía cómo realmente llegar hacia adentro de mí. Sí, estabas perdida, ¿no? Perdidísima, perdidísima. Pero también eso fue un reto para mí, para prepararme, y eso hoy lo puedo ver con esa claridad porque digo, cuando empiezas a crecer, la vida te va poniendo a otro nivel de crecer, a otro nivel de crecer. No puede parar a cierto nivel. Entonces, para mí fue como decir, tengo que tomar una decisión. Llegó un momento dado donde estaba yo trabajando en el paso,
las puertas se me empezaron a cerrar. La empresa donde estaba trabajando se cerró, ya no podía conseguir trabajo, ya no podía hacer esto. Y me llegó a hacer las preguntas, ok, vuelvo otra vez a tener mi relación con Dios, a hacerme las preguntas con Él y decir, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque yo también me estaba haciendo las preguntas internamente de quién era yo. Y recibí la señal de moverme aquí en Houston, que tienes tu casa. Gracias. Y ahí es donde empieza a ser mi nuevo proceso de la que hoy se está descubriendo Janet quién es, quién realmente puede darse el tiempo de expresar sus emociones. También tuve el regalo, y eso me tomo la libertad de decirlo, Nelly. Tomo clases, tengo mi mentora. Para mí es un regalo tener esa mentor, que no hubiera podido descubrir realmente todas las posibilidades que puedo hacer. Ir de la mano con esos mentores que ya está ahí, te conozco a ti, Nelly. Tenerla a ella de mentor me hace descubrir que soy más de lo que yo puedo imaginarme. Ahí es cuando yo me empiezo a tomar atención a mis oídos, uso aparatos auditivos, ya puedo escuchar y cantar de los pájaros todas las mañanas. Es un regalo para mí, porque me acuerdo la primera vez que me lo puse, yo dije, ¿qué es este ruido? Me sentía como una niña chiquita. ¿Qué es esto? ¿Qué se está escuchando? Y por esto, o sea, porque eran muchas cosas que yo no sabía que no estaba escuchando. Y dentro de mi proceso, cuando estoy con mi maestra, de mi mentora, tengo el regalo de recibir terapia para poder mejorar mi forma de hablar. Y me acuerdo que la primera vez que la conocí, le dije, no tienes idea que en un momento dado que la pregunta de qué pasaba conmigo me dejé de preguntar. Me la dejé como que la olvidé, pero que hoy te presentes conmigo quiere decir que el universo ya me tenía preparado algo mejor, pero tenía que primero voltearme a ver primero a mí para ver todas las cosas que el universo me tiene para mí. Sigo haciendo mi práctica y ella me dijo, tu problema de lo que tienes está, mira, chiquito. Yo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo? Dice, por tu abuso, todo tu proceso de aquí, de la parte de acá abajo, aquí y acá, era porque te callaste y te acostumbraste a hablar de esa forma, porque pensabas que era normal hablar así, no acostumbrabas a expresar tus emociones, no expresabas a hablar con tus labios. Y ya, vamos a hacer la práctica, vamos a hacer la práctica como una niña. Y constantemente que ya está, hasta la fecha, que todavía me sorprende el universo, digo, wow, sí se siente diferente, hoy puedo sonreír, hoy puedo decir que necesito, hoy puedo llorar, hoy puedo decir lo que hay adentro de mí. Y solamente hay amor. Y se nota a kilómetros, tengo los sentimientos a flor de piel, porque te lo dije, te lo digo y siempre te lo diré, eres inspiración pura, eres un ser que lo que les digo, al final no sabemos las batallas que la gente ha luchado, no sabemos por todo lo que ha pasado, pero desde que yo conozco a Janet, desde que yo la vi, siempre está con una sonrisa, siempre está con la mejor energía y para mí eso es, wow, un ejemplo de vida. Y te lo digo y te lo diré siempre, eres un ejemplo de vida y la manera en que tú pudiste salir de eso me hace pensar que tenías un nivel de conciencia bárbaro. O sea, porque
pues exacto, o sea, tú solita te empoderaste, tú solita saliste de ahí y, y solo tengo palabras de admiración para ti. Entonces, quiero felicitarte por todo este proceso, porque aparte no termina ahí y Janet sigue y Janet ya está en el camino de empresaria, entonces, y crear y de verdad que yo la veo y digo, wow, o sea, qué energía. Y se para ahora a hacer ejercicio súper temprano y súper aplicada y todos los días y que cuando la motivación está ahí, entra su disciplina y yo siempre estoy maravillada. Así que, bueno, cuéntales un poco de lo que ahora estás haciendo, de Janet, lo que ahora es Janet, lo que ahora tú puedes decir, porque también esa parte de Janet en Houston, siento que fue para crear otra versión de ti, ¿no? O sea, el, eh, en México era una versión Janet, pasa al Paso, Texas, era otra versión Janet, y ahora en Houston es otra versión Janet, ¿no? Pero más fuerte, más empoderada, más segura, más contenta, más feliz y me atrevo a decir más amorosa. Sin duda, muchas gracias por todas tus palabras, Meli. Y eso lo tengo que agradecer mucho a mi mentor, porque yo nunca había dimensionado en mi historia de vida. Nunca había dimensionado de todo mi proceso que se trataba de valentía, que se trataba de un proceso de confiar, de que cuando uno dice sí, la vida siempre te va a dar lo que necesites en el momento que lo necesites. No antes ni después, ahí va a estar. Y eso ha sido de mis procesos de estar continuando y de la mano de mis mentores, con todos mis compañeros que están ahí en ese grupo con mi mentora. Y es cuando empiezo a descubrir cuántos talentos tiene Janet, cuántos procesos y que puede llegar más lejos. O sea, para mí es como, wow, espérame, ¿puedo hacer esto? Ahorita que lo que acabas de comentar, estoy en un proyecto también ahora para ser empresaria. En mi cabeza todavía está como dimensionando que yo sabía que yo podía hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la educación. No tenemos a alguien que vaya de la mano de decir, sí, mira, hay esto y esto y esto y esto. Y estoy descubriendo un mundo de posibilidades. En las mañanas mi primer rutina es levantarme, hacer ejercicio, pero porque yo también ya encontré qué me gusta y qué no me gusta hacer. Mi cuerpo se empieza a sentir tan bien en la mañana de que si, ay, entregamos el día para hacer ese ejercicio de la mañana. Primero, siempre se lo entrego a mi Padre Dios, porque siempre tengo mucho que agradecerle por todo lo que me ha guiado y que hasta la fecha. Pero hoy descubrir un mundo con paz no tiene precio. Qué hermoso. Me quedo con eso. Paz. Y tengo dos cosas más. La primera es, no sé si quieras compartirles de qué va tu proyecto, eh, si tienes Está redes. es el proyecto. Todavía, como que dice, también me estoy descubriendo yo. Pero sí me gustaría mucho de continuar a ayudar a las mujeres que han pasado por procesos de abuso. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que estamos en un lugar de abuso. A veces también viene por historias de las familias, de nuestras mamás o de nuestras abuelas. Y no dimensionamos que también estamos en un lugar y eso es el apoyo que me gustaría tener para todas las mujeres o incluso si hay hombres también, de que pueden ir de la mano con alguien que sí ha vivido ese proceso para poder aprender a cómo salir de ese lugar, donde pueden buscar ayuda y cómo poder empezar principalmente a voltearse a ver hacia adentro de ti para poder empezar a elevar tu mentalidad. Wow. Pues que te sigan. Vamos a poner aquí tus redes y bueno, pues nada, y dejarte ser vista, como decimos. Y la otra, y creo que quiero cerrar con esto. ¿Qué le diría Janet de 47 años
a la Janet de niña? ¿Cuál sería tu mensaje para Le, ella? le daría las gracias por lo valiente que fue. Le diría que sin ella yo no estaría donde estoy en este momento. Gracias por haber hecho lo que hiciste. Gracias por no haberte detenido. Gracias porque confiaste en tu intuición, en el universo. Y gracias a esa valentía, hoy estamos aquí, junto con una persona que yo también admiro, junto con una persona que también estoy apoyándola para su proyecto, que hoy estamos aquí reunidas de ser empresarias. Eso para mí, si veo a la niña de 8 años, nunca pensó que íbamos a estar aquí juntas. Y es una bendición, Eli. Es una bendición. Gracias por existir. Gracias a ti por existir. Yo tengo los sentimientos a flor de piel. Gracias por esta experiencia de vida. Gracias por cruzarte en mi camino. Gracias por coincidir en esta vida. Y, ¿qué te digo? O sea, te lo digo y te lo repito. Y yo sé que lo dije muchas veces, pero no me cansaré de decir que te admiro, que eres una guerrera y que yo sé que muchos de los que están escuchando eh, van a hacer lo mismo que yo, van a saber la mujer increíble que eres, la luz inmensa que irradias y que eres un ejemplo de vida. De Gracias. verdad, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar en este espacio, por saber que el amor no tiene forma y que es lo que yo les decía, a veces tenemos que ver este mundo libre sin juicios y es un proceso difícil, pero Janet lo logró perdonar. Y como dice, al final esto le trajo paz. Al final es una paz para ella, ¿no? Que es lo que realmente importa, que ella esté bien, que esté en paz, que se sienta bien con ella misma. Y muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar? Muchas gracias, muchas gracias. El ir de la mano con mi mentora, el ir de la mano contigo, eso para mí es una bendición. No podemos escoger a la familia porque esas son las personas que nos ayudan a crecer. Pero hoy poder tener el poder, el honor de elegir a mis amistades para que sean mi nueva familia, eso es una bendición. Gracias por ser parte de mi vida. Muchas gracias. Y qué les digo, ya nos vamos a despedir porque si no vas a soltar todas las lágrimas aquí. Pero muchas gracias. Si les gustó este podcast, denle un like, compartan. Si tienen alguna historia que ustedes sepan de alguna mujer que nos pueda inspirar, que haya tenido estos procesos de la vida y que haya sido una guerrera, pueden mandarnos un mensaje, compartan, denos like. Pues nos ayudan mucho a seguir inspirando a más personas y a demostrarles también que sí se puede y que si Janet pudo y está donde está y ahora y es una mujer empoderada, aguerrida, feliz y en paz, también podemos hacerlo nosotros. Así que nada, eres un ejemplo. Te quiero mucho. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias por ver este podcast. Bye bye.